La última vez que hablamos, la escena era de pura euforia. Sí, total. Un hombre cojo de toda la vida, sanado de repente en la puerta del templo, está saltando, gritando de alegría, y todo el mundo lo celebra. Parecía el final perfecto. Exacto. Parece el final feliz de una película. Pero aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Ujú. Un milagro que debería, digamos, unir a todos en asombro, se convierte en la chispa que enciende un conflicto masivo. Y uno muy serio. Hoy vamos a meternos de lleno en esa explosión. Usando el capítulo 4 de Hechos como nuestro mapa, vamos a rastrear las ondas de choque de ese milagro. Me parece perfecto. Veremos cómo esta pequeña comunidad de creyentes se enfrenta por primera vez, cara a cara, con el poder. Es una historia de arrestos, un juicio de alto riesgo y una respuesta comunitaria que, la verdad, desafía toda lógica. Y es fundamental recordar qué fue lo que detonó todo, porque no es tan simple. A ver, Justo después de la sanación, Pedro no se queda callado. Se para en el pórtico de Salomón y da un discurso. Y dice claramente, no fuimos nosotros, fue el poder de Jesús a quien ustedes mataron y Dios resucitó. claro. Esa proclamación pública es la verdadera causa del choque que estamos por analizar. No fue tanto el milagro, fue el mensaje. Buen punto. Entonces, mientras están hablando, el capítulo 4 arranca con todo. Sí, de inmediato. Se les vienen encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y el texto dice que estaban resentidos. Una palabra fuerte. A ver, un hombre se cura, la gente está feliz y la primera reacción de las autoridades es arrestar a los responsables del milagro. Parece, no sé, un error de relaciones públicas garrafal. ¿Cuál es la amenaza real aquí? Es que no puede ser solo por un acto de bondad. Exacto. Ahí está la clave de todo el capítulo. El texto es muy preciso sobre por qué se molestan. ¿Qué dice? Dice, porque enseñaban a la gente y proclamaban en Jesús la resurrección de los muertos. Esto, para los saduceos, era una línea roja. Ok, ¿quiénes eran los saduceos exactamente? Eran la élite, la aristocracia sacerdotal, el poder fáctico en Jerusalén. Y una de sus doctrinas centrales era que no existe la resurrección, ni ángeles, ni vida después de la muerte. O sea que esto era mucho más que una simple diferencia de opinión teológica. Exacto. Era un ataque directo a su visión del mundo, y por extensión, a su autoridad. Claro. Si Jesús resucitó, entonces los saduceos están equivocados en algo fundamental. Y si estos pescadores sin estudios pueden probarlo con milagros, entonces el monopolio del poder religioso que ellos quieren Se empieza a desmoronar. se empieza a desmoronar. Por eso reaccionan con tanta fuerza. No es por el milagro, es por el control. Y la reacción es inmediata. Los arrestan y los meten en la cárcel. Fin de la discusión. O eso creen ellos. Sí, Pero aquí es donde su estrategia empieza a fallar de forma espectacular. Justo después de describir el arresto, el texto suelta este dato. que es increíble. Muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de los hombres llegó a ser de unos 5,000. 5,000. Es una locura. El primer intento de represión tiene el efecto completamente contrario. Es como si la presión, en lugar de apagar el fuego, le echara gasolina. Es un fenómeno que se conoce como el efecto Streisand, 2000 años antes de que existiera Internet. Totalmente. Intentas silenciar algo y solo logras que se vuelva más grande y conocido. La oposición, en lugar de ser un freno, actúa como un acelerador para el movimiento. Así que Pedro y Juan pasan la noche en la cárcel y el movimiento acaba de prácticamente duplicar su tamaño. El plan de las autoridades ya está saliendo al revés. Malísimo. ¿Cuál es su siguiente jugada? Montar un juicio de exhibición con todo su equipo de estrellas. Totalmente. La escena del día siguiente es intimidante. No es una simple audiencia. No. El texto dice que se reunieron los gobernantes, los ancianos y los escribas, y nombra a Anás, a Caifás. Este es el Sanedrín en pleno. O sea, la máxima autoridad. Para que nos hagamos una idea, esto era como la Corte Suprema, el Congreso y digamos la máxima autoridad religiosa. Todo en una sola sala. Eran los hombres más poderosos de la nación. Los mismos que habían condenado a Jesús unas semanas antes. Los mismos. La tensión en ese lugar debía ser palpable. ¿Nombre de quién han hecho ustedes esto? Me parece fascinante esa pregunta.
Es que es brillante. Fíjate que no preguntan, ¿realmente ocurrió un milagro? Cierto. No pueden, porque el hombre sanado, que tenía más de 40 años y todos conocían, está ahí mismo, de pie, como prueba viviente. La evidencia es irrefutable. No hay cómo negarlo. Así que cambian el enfoque. La pregunta no es sobre el hecho, sino sobre la autoridad. Es una batalla de jurisdicciones. En el fondo están diciendo, ¿quién les dio permiso para hacer esto en nuestro territorio? Y la respuesta de Pedro es de una audacia que cuesta imaginar. Uf, El texto dice que, lleno del Espíritu Santo, en lugar de ponerse a la defensiva, contraataca. va a la ofensiva. Las dice, sin rodeos, que el hombre fue sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios resucitó de entre los muertos. Es una acusación directa, en la cara de los responsables. Y no se detiene ahí. Cita las Escrituras, algo que ellos, los eruditos, se supone que dominan, y se las arroja de vuelta. ¿Qué les dice? Les dice que Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, desecharon y que se ha convertido en la piedra angular. El simbolismo es demoledor. Les está diciendo, ese que ustedes tiraron a la basura por considerarlo inútil, resulta que es la pieza clave que sostiene todo el edificio de Dios. ¡Wow! Y para rematar, suelta una frase que es una bomba. Una de las declaraciones más radicales de todo el libro. Definitivamente. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Decirles eso a ellos. Que se veían a sí mismos como los únicos intermediarios entre Dios y el pueblo. Es increíble. Es una redefinición total del mapa espiritual. Les está diciendo que el único camino a Dios no pasa por el templo que ellos controlan, sino por la persona que ellos ejecutaron. Es el desafío definitivo. ¿Y cómo reacciona el consejo? Están en shock. La descripción es genial. Sí, me encanta esa parte. Dice que se asombraban al ver la confianza, la seguridad de Pedro y Juan, sobre todo porque sabían que eran hombres del pueblo y sin letras. No les cuadraba. No entendían de dónde salía esa valentía. La única explicación que encuentran es reveladora. Se daban cuenta de que habían estado con Jesús. Su valentía era un eco de la de su maestro. Y eso los deja en un callejón sin salida. Tienen a estos dos tipos desafiando su poder y al lado al hombre sanado como prueba irrefutable. No pueden hacer nada. No pueden negar el milagro y tampoco pueden castigarlos porque todo el pueblo está fuera celebrando lo que pasó. Están en jaque mate. Entonces, ¿qué hacen cuando no pueden ganar la discusión ni usar la fuerza? Recurren a la burocracia, a la censura. Exacto. Los llaman en privado y les dan una orden terminante. Les prohibimos volver a hablar o enseñar sobre ese nombre. Es un intento desesperado por controlar la narrativa. Piensan que pueden apagar un movimiento espiritual con una orden administrativa. Con una amenaza legal. Exacto. Pero se topan con una lealtad que no pueden controlar. La respuesta de Pedro y Juan se ha vuelto icónica en la historia de la desobediencia civil. Es una frase para la historia. Juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¡Boom! Están declarando públicamente que la autoridad del Sanedrín tiene un límite y que ellos responden a una autoridad superior. Es un momento fundacional. No es rebeldía por rebeldía. Es una afirmación de que cuando la ley humana entra en conflicto con lo que ellos perciben como un mandato divino, Su elección es clara. su elección es clara. Al final, como no pueden hacer más, los amenazan otra vez y los sueltan. Y aquí la historia da otro giro fascinante. Ujú. Pedro y Juan vuelven con su gente, cuentan todo lo que pasó, y la reacción de la comunidad es, bueno, no es la que uno esperaría. Para nada. No hay pánico. No dicen, escondámonos, esto se puso peligroso. Su respuesta inmediata es unirse y orar. Y el contenido de esa oración lo dice todo. No piden protección, No, no piden que sus enemigos sean castigados, no oran por seguridad. ¿qué hacen? Primero, reconocen a Dios como el creador soberano que está en control de la historia. Y luego citan el Salmo 2, reinterpretando la crucifixión no como una derrota, sino como algo que Dios ya había previsto y que estaba dentro de su plan, O sea, ven la oposición no como una sorpresa. sino como parte de un patrón divino. Y con esa perspectiva hacen su petición.
Y es alucinante, no dicen, protégenos de sus amenazas. Para nada. Dicen, Señor, toma en cuenta sus amenazas y capacita a tus siervos para que sigan hablando tu palabra con toda valentía. Piden más. Y no solo eso, añaden, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Básicamente están pidiendo más de lo mismo que los metió en problemas. Piden más audacia y más poder. Es como un equipo que acaba de recibir una falta durísima. Y en lugar de pedirle al árbitro que los proteja, se reúne y le pide al entrenador una jugada todavía más arriesgada y agresiva. Es una lógica completamente contraria al instinto de supervivencia. Y revela dónde estaba puesta su confianza. Y la respuesta a esa oración es instantánea y física. El lugar donde estaban reunidos tiembla. Todos son llenos del Espíritu Santo de nuevo, y salen a hablar la palabra con denuedo, con valor. Es una confirmación directa y poderosa. La oración fue escuchada, y los recursos para la misión que pidieron fueron entregados. Y es esta experiencia de confrontación y empoderamiento la que nos lleva a la última parte del capítulo, que describe la vida interna de esta comunidad. Sí, es la consecuencia lógica. Es como si la presión de fuera los hubiera compactado por dentro de una forma nunca antes vista. El texto dice que toda la congregación de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Y esa unidad no era solo un sentimiento bonito. Tenía una consecuencia práctica, económica y radical. A ver, explícanos eso. Dice que nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. ¡Wow! Es fácil leer esto y pensar que era un idealismo poco práctico, pero imagina el nivel de confianza que se necesita para algo así. Después de ver a sus líderes arrestados, en lugar de acaparar recursos por miedo al futuro, Hacen exactamente lo contrario. lo contrario, ponen todo en común. ¿Y cómo funcionaba eso en la práctica? Era voluntario. Los que tenían tierras o casas las vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Y ellos lo distribuían a cada uno según su necesidad. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado, dice el texto, era asombroso y directo. No había entre ellos ningún necesitado. Su fe se traducía en una red de seguridad social tangible creada desde la base. Y para que no quede como una idea abstracta, el capítulo termina con un ejemplo con nombre y apellido. Sí, el de Bernabé. José, un hombre de Chipre, a quien los apóstoles le ponen el apodo de Bernabé, que significa hijo de consolación. Un gran apodo. Él vende un campo y entrega todo el dinero. Se convierte en el modelo viviente de esta nueva economía basada en la confianza y el cuidado mutuo. Bernabé encarna esta nueva forma de vida donde la comunidad está por encima del individuo y la generosidad por encima de la acumulación. Entonces, el viaje que hemos hecho en este capítulo es extraordinario. Empezamos con un milagro, pasamos a un juicio ante el poder más grande de la nación, vemos cómo la amenaza solo provoca una oración por más valentía, y todo termina con la imagen de una comunidad tan unida que elimina la pobreza entre sus miembros. La gran pregunta es, ¿qué nos dice todo esto? Lo que este capítulo establece de forma magistral es una conexión directa entre la presión externa y la cohesión interna. La oposición del Sanedrín no solo no frenó al movimiento, sino que lo fortaleció. Lo hizo más fuerte. Actuó como un catalizador que solidificó su mensaje, unió a su gente de una forma radical y los impulsó a una forma de vida comunitaria donde la fe tenía consecuencias económicas y sociales reales. La persecución forjó su identidad. Y eso nos deja pensando en algo. ¿Sí? El texto describe una comunidad donde una convicción espiritual profunda es capaz de redefinir por completo las reglas sobre la propiedad privada y la ayuda mutua. Lo que nos lleva a una pregunta para reflexionar. A ver. ¿Qué relación hay entre las creencias más profundas de un grupo y la forma en que organiza su vida material? Y más concretamente, ¿es este modelo de Hechos 4 un ideal atemporal? ¿Un modelo a seguir para cualquier comunidad? ¿O fue una respuesta única y específica a las circunstancias extremas de ese momento histórico?